Buenos días, mi nombre es Jimena Alexandra Coyo Lozada, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. A continuación vamos a dar inicio a la fase 5 de reflexión del curso Base de Datos Avanzada del grupo 14. Los integrantes somos Blanca Elmira Montaña Martínez, Arnold Tenorio Caicedo y Jimena Alexandra Coyo. El presente documento da a conocer los conceptos, sentencias y cláusulas del lenguaje Oracle SQL abordadas durante el desarrollo del curso de base de datos avanzadas por medio de actividades colaborativas, en donde se contó con 4 fases de desarrollo y práctica, las cuales se complementan entre sí. Se busca dar una opinión crítica y analítica del curso y sus actividades planteadas, en donde el soporte serán los trabajos ya elaborados por el equipo y poder dar un enfoque a la importancia y utilidad que estas herramientas de almacenamiento nos brindan en la actualidad. Se puede decir que las bases de datos relacionales es necesario administrarlas de forma correcta la información almacenada. Por ende, se utiliza el lenguaje estructurado SQL, que permite generar sentencias de consulta, modificación, eliminación, inserción, etc. Por otro lado, se asocia con el lenguaje PL/SQL, asociado a Oracle para crear triggers, scripts, funciones y procedimientos. Finalmente, se relaciona el lenguaje de control de datos para establecer mecanismos de seguridad en las bases de datos. Las palabras claves son las siguientes: base de datos relacional, diagrama de clases, disparadores, lenguaje SQL, lenguaje PL/SQL, llaves foráneas y llaves primarias. Muchas gracias. Continuamos con el compañero Arnold. Cordial saludo, mi nombre es Arnold Arturo Tenorio Caicedo y bueno, teniendo en cuenta la introducción anterior y nuestro caso mencionado, entonces se crean las tablas en el modelo entidad-relación. Cuando creamos este modelo entidad-relación, utilizamos la herramienta Oracle SQL Developer, que les voy a mostrar más adelante. Ahí se crea a cada uno de las tablas, se le crean sus atributos y las relaciones que tiene cada tabla entre sus llaves primarias y llaves foráneas. Entonces, este es el programa que utilizamos, Oracle SQL Developer, a manera de información. Nuestra tabla, en el modelo entidad-relación, creamos estas tablas que tenemos persona, centro, datos personales, relación, docente, programas, periodo, teniendo en cuenta el caso planteado, programas, cursos, estudiantes. Esa es la manera en cómo utilizamos nuestro modelo entidad-relación. Siguiente paso, se crea la base de datos relacional, teniendo en cuenta nuestro modelo entidad-relación. ¿Cómo hacemos esto? Con la herramienta Oracle Apex, empleando sentencias SQL. Como ven en esta imagen, en el ejemplo, creamos la tabla con la sentencia create table para crear la tabla datos personales y así sucesivamente para las demás tablas establecidas en nuestro MER. Ya una vez teniendo nuestras tablas creadas y nuestra base de datos ya establecida, entonces empezamos a insertar datos dentro de cada una de las tablas. Un ejemplo es con insert into, y entonces aquí vamos a insertarle a esta tabla que se llama personas el nombre de Reina Luzbenia Orozco, que está casada, de sexo femenino, la fecha de nacimiento y el rol, que en este caso es docente. Así insertamos datos en cada una de nuestras tablas. Luego, en esta misma fase de diseño del modelamiento, tenemos un paso que nos permite realizar consultas tipo join, ¿sí? Estas consultas de SQL sirven para unir diferentes tablas en tipo de consultas. ¿Cómo lo hacemos? Con
cross join, que nos permite filtrar el resultado según la condición de selección definida por el usuario a través de la sentencia SQL, y inner join muestra un conjunto de resultados mínimos que cumplen las condiciones de la selección que ya tenemos. Entonces, en este lado izquierdo de nuestra diapositiva tenemos que se combina la tabla datos personales y la tabla persona, de donde traemos el nombre de esa persona de la tabla, y de la tabla de datos personales traemos su correo, ya sea institucional o el correo personal. Y en el lado derecho tenemos otras consultas que es sumar todos los salarios del rol docente. Ahora doy paso a mi compañera Blanca para que continúe nuestra presentación. Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Blanca Montaña, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Para esta ocasión voy a realizar la exposición de bases de datos en la fase 3. Bueno, en esta fase nosotros lo que vimos fue el lenguaje PL/SQL. Este lenguaje es un lenguaje procedimental, es creado por Oracle. Es indispensable para el lenguaje PL, en el lenguaje PL/SQL la creación de activadores o triggers. Digamos que es una parte bastante interesante porque pues ahí tuvimos la oportunidad, digamos, de realizar la activación, la creación de triggers, en la cual, digamos, se utiliza cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una acción que se repite constantemente y en lugar de estar ingresando, digamos, todo el tiempo el dato, lo podemos dejar automatizado. Bueno, en esta fase pues tuvimos la oportunidad de conocer una herramienta muy útil como fue Oracle CRUD. Todo el tiempo se trabajó con Oracle, Oracle Database, Oracle CRUD, y también se trabajó del lado del servidor, que se trabajó en la última fase. Pero pues digamos que en Oracle CRUD pues es la oportunidad que nosotros tenemos de trabajar, digamos que en la nube, de trabajar, digamos que con el ingeniero Ivo, que él nos explicaba que nosotros debemos, digamos que interactuar varios empleados, digamos en este caso, de acuerdo a lo que se requiera con una base de datos. Entonces acá ya era la oportunidad de trabajar con bases muy amplias, muy grandes, en las que una persona es el administrador y pues le cede ciertos permisos de acuerdo a lo que se requiera, ¿sí? Tenemos acá, digamos que un ejemplo de cursores, pues los cursores se utilizan para el procesamiento individual de las filas devueltas por el sistema gestor de la base de datos para una consulta. Bueno, digamos que eso es otro de los procesos que hicimos también, digamos que en bases de datos en esta fase, pues la cual nos permitió la creación de un cursor. Acá les voy a mostrar. Acá digamos que estoy en la página de Oracle. Esto pues digamos que ingresé con el usuario que ya el tutor anteriormente digamos que nos creó. Tuvimos la oportunidad, digamos que con una base de datos que se dio permisos al ingeniero Ivo, entonces nosotros lo que hicimos acá fue la creación de un cursor. En este caso, lo que se hizo acá fue crear el cursor se llama cursor 1. Le decimos que nos seleccione de la base de datos Ivo, que es donde vamos a traer la información. Esta no está creada acá, sino la vamos a traer de esa base de datos, vamos a traer la información. Ivo le dijimos que de la tabla Employees nos traiga cierta información. ¿Qué información vamos a traer? Entonces en este caso vamos a traer el primer nombre, el primer apellido y el salario de la persona. Acá pues simplemente le damos a ejecutar y él nos arroja pues digamos que la información, ¿sí? Pues acá pues ya lo había ejecutado. Entonces acá nos dice, nos muestra la información, nos muestra digamos el empleado, se llama por ejemplo acá Marta Sullivan y tiene un salario de 2.500. Pues digamos que eso fue lo que se trabajó en esta fase. Realmente pues es muy fácil, no se necesita tanto de programación, sino más conocimiento de código y práctica. Pues realmente el aprendizaje es muy fructífero. Durante todo el semestre digamos que se realizaron prácticas y es lo que pues queríamos mostrar acá pues en esta fase. Bueno, muchas gracias. Un buen día. Buenos días, mi nombre es Ximena Alexandra Coyo Lozada, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. A continuación voy a dar la explicación de la fase 4 de control.
En esta etapa se realiza un enfoque profundo en la seguridad de las bases de datos, además de dar a conocer las formas de administrar usuarios desde la herramienta SQL Developer en conjunto con bases de datos locales. Para esto, tenemos tres pilares fundamentales de la seguridad en las bases de datos. El primero de ellos es la confiabilidad, que es el acceso a los datos solamente de manera autorizada y controlada. La integridad, que hace referencia a la modificación de la información siempre y cuando esté autorizada, y la disponibilidad, que es la disponibilidad de los datos para los usuarios siempre y cuando tenga una autorización y de una manera permanente o constante. Vamos a hacer unos ejemplos de creación de usuario con asignación de privilegios a roles, ya que es más sencillo o se controla más el acceso a la información por medio de roles que directamente a tablas, aunque también se puede hacer, o directamente a los objetos o los permisos de sys. Es mejor tenerlos por seguridad de la información por medio de roles. Vamos a hacer la creación del usuario administrador. Aquí ya quedó creado el usuario administrador. Lo podemos revisar de dos formas, bien sea desde acá, desde la consola, en donde ya nos aparece aquí el nombre administrador, o lo podemos hacer por medio de una consulta a la tabla DBA-user, en donde también nos va a aparecer, nos indica que tiene un profile default, que el estado del usuario es abierto y el nombre del usuario. Podemos hacer la consulta también a la tabla de roles y a la tabla de permisos de sys. En estas dos tablas, podemos evidenciar en la primera que no tenemos roles creados, y en la segunda que tampoco tenemos permisos creados. El usuario que se creó se le debe asignar un permiso a nivel de sistema o por medio de un rol que se llama grant create. Para que se pueda conectar a la base de datos. Si nosotros hacemos la consulta nuevamente a este usuario a nivel de sys, ya debería aparecernos la información. Ahora, vamos a hacer la creación de un rol. Y vamos a asignar este rol, le vamos a asignar los siguientes permisos: alteración de la base de datos, creación de table space, creación de usuarios, eliminación de usuarios y alteración de usuarios. Estos permisos se los vamos a asignar como tal al rol de ingeniería de sistemas. Ya todos los permisos se asignaron. Ahora vamos a ver los permisos que tiene este rol. Entonces acá se lo vamos a consultar de la siguiente manera. Vamos a hacerle una descripción a esta tabla. Para poder hacer la consulta, con este campo, se llama y el rol de nosotros es ingeniería en sistemas. Este rol debería, en este momento, hice la consulta, bueno, ya el rol existe efectivamente y pertenece a el usuario sistema. Ahora, a nivel de sistema, este rol, ¿qué permisos tiene? Hicimos mal la consulta acá, pero ya la vamos a corregir. Entonces acá, y este como con este,
para ver los permisos que quedaron asignados a el rol de ingeniería en sistemas. Acá podemos ver, todos se asignaron. Ahora podemos, por medio de este rol, asignarlo a el usuario administrador para que él pueda también tener acceso a esos permisos. Entonces le damos un grant, que es la forma en que se dan los permisos. Grant, el nombre del rol, que en este caso es ingeniería en sistemas. To, el nombre del usuario, para administrar. Acá ya quedó asignado y ahora vamos a consultar qué rol tiene este usuario. Acá nos indica que quedó con el rol de ingeniería en sistemas. Entonces por el momento todo queda ok. Esta sería la explicación de la fase 4. Como conclusión de la actividad completa de reflexión, se pudo identificar en el proceso de desarrollo del curso, se logró conocer, interpretar y manipular los conceptos y la sintaxis del lenguaje SQL, logrando que el estudiante interactuara con las herramientas de manipulación de base de datos Oracle y de esta manera también conocer que se tienen varios ambientes para crearlas, bien sea en la nube o también localmente. También se dio un amplio catálogo de comandos de base de datos que el estudiante no conocía, ampliando de esta manera su conocimiento. Agradezco la atención prestada. Muchísimas gracias. Hasta luego.